Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Retrocrítica. Hoy nos ponemos ochenteros, pero en el buen sentido, porque hoy traemos uno de esos clásicos, además muy navideño, como es el caso de Gremlins, esta película que ganó en la votación de películas potentes para Navidad, desafiando a buenos adversarios. Y es que es una película que, para mucha gente que yo sé que sigue el canal de mi generación o de la generación anterior o posterior, pues le tiene mucho cariño, porque es una película que en los 80 marcó mucho a mucha gente y que tiene un sello propio muy chulo, aunque curiosamente estos días, cuando lo he estado viendo y demás, he visto cosas o he apreciado cosas que no tenía tanto recuerdo de ella, y quizá en algún detalle os sorprenda mi opinión. Esa película es del 84, han pasado muchos años ya, 84, o sea, yo tenía 5 años cuando se estrenó, y yo recuerdo haberla visto, pues yo que sé, en casa de mis primos en Navidad con 8 o 9 años. O sea, es una película clásica para nosotros y que además se respira mucho ese ambiente navideño, como yo digo, de los 80 en películas de esos años, de esas navidades de los estadounidenses que son tan navidades. O sea, las navidades estadounidenses son las navidades de verdad, las que tenemos un poco nosotros en mente y hemos mamado, por así decirlo, de las películas de Hollywood. Una película que, bueno, aquí en este tipo de edición ya la enseñé hace no mucho tiempo en un vídeo de coleccionismo, todas mis películas de las Iconic, que la verdad es que está muy chulo. Lo que es la caja no me acaba de convencer, el stick cover, este color no me gusta demasiado, pero bueno, y luego la parte interna, la verdad es que es una película bastante chula en cuanto a la edición, que tiene también, como suele ocurrir con este tipo de ediciones de Iconic de Warner, muchos extras, muy interesante. El disco serigrafiado similar a la portada, bastante chulo también. Es una recomendación bastante considerable. Es una película que además yo creo que se ha vendido muy bien este tipo de edición, y que ahora mismo pues ahora que vienen las rebajas de enero, por 5, 5 y 50 vas a tenerla seguro en los comercios más importantes, y la vas a poder tener en Blu-ray, que por cierto se ve muy bien en tu colección. Joe Dante en la dirección, un director bastante interesante y que tuvo en su época dorada de los 80, la segunda entrega también la dirigió él y es del 90, tardaron 6 años en hacer la segunda entrega de Gremlins, lo cual es bastante sorprendente porque se considera una película bastante exitosa, aunque en cuanto a taquilla no fue para tanto, entre comillas, y yo pensaba que había hecho más dinero, porque realmente la gran mayoría de la recaudación que se tiene constancia de Gremlins y de la segunda entrega es de Estados Unidos. Todavía no había tantos datos o no llegó a tantos territorios de una forma tan masiva como se podía pensar o como podía ocurrir en los 90, y no hay tanto dinero como se podía pensar. Aún así hizo mucho dinero lo que es la taquilla americana y se considera película de culto además, y yo creo además que con el paso de los años ha ganado muchísima popularidad. Le puede pasar lo mismo a los Goonies y películas de esa época que hicieron mucho dinero, pero que realmente quedan más en el recuerdo de película de culto por lo que ha ido consiguiendo de fans después, que como la propia taquilla que hizo en su momento. Aún así, como digo, película imprescindible de Navidades, especialmente para los más jóvenes y chavales de aquella época, de los 80. La segunda entrega yo no recuerdo nada de ella, si es que la he visto, supongo que sí que la he visto, pero la verdad es que no la recuerdo. Sé que está también, como digo, Joe Dante, pero no recuerdo mucho más. Un director muy interesante porque en los 80 tuvo unas cuantas películas, vamos a decir, de culto, como por ejemplo El Chip Prodigioso, que es por cierto una película que tengo en mente comprar cuando pueda ahora en formato físico. No la tengo y es una película que tengo un gran recuerdo de ella. Lo que pasa es que hace muchísimo que no la veo, con lo cual tengo curiosidad por ver qué tal ha envejecido, pero una película bastante curiosa. Y fue un director que tuvo unos sellos bastante interesantes, pero un poco que se quedó un poco en aquella época, y luego después ha hecho más televisión que otra cosa. También No matarse al vecino, una película con Tom Hanks, comedia muy divertida, que por cierto ahora está en formato físico, un poquito cara, a ver si la podemos conseguir porque merece mucho la pena, aunque sea en DVD. Una de esas películas con una triada o 4 patas para un banco perfecta. Joe Dante en la dirección, Chris Columbus en el guión, Chris Columbus, el de Solo en Casa, o el de las dos de las entregas de Harry Potter, por ejemplo, entre otras muchas, con Spielberg en la producción, junto con Kennedy y Marshall, ese triángulo mágico que hicieron tantas películas importantes desde la producción. Hay muchos guiños a películas de Spielberg como E.T. o como Indiana Jones, e incluso yo diría que sale en un momento de la película, en el momento en el que están el padre del protagonista hablando de una especie de feria de inventores. Y él, yo creo que sí que es él, vamos, estoy convencido, una especie de carromato raro o de bicicleta rara que se cruza por la cámara. Hay muchos guiños a esas películas de ese momento, del 84, donde Spielberg empezaba a tener ya mucha importancia. Y además con una cuarta pata para un banco pues muy especial, como es Jerry Goldsmith en la banda sonora. Un compositor que a mí la verdad me gusta bastante. Creo que es uno de los compositores que se tiene un poquito ahí de lado, pero que tiene muchas bandas sonoras, muchas músicas que seguro que
reconoceríamos para cualquiera de nosotros en cuanto lo escuchásemos. Ahí está, pues por ejemplo, yo que sé, ahora mismo me viene a la cabeza Air Force One, o por ejemplo, como no, las de Rambo, las de Acorralado, por ejemplo, que es una partitura, por cierto, muy buena, un compositor muy interesante y que dejó muchas películas muy interesantes y muchas músicas interesantes para el recuerdo de los 80 y de los 90 sobre todo. Y que aquí, la verdad, que tiene un leitmotiv, una banda sonora, una partitura muy reconocible, muy reconocible, de esas que cuando la escuchas te retrotrae a esa época de Gremlins y que, desde luego, pues quizá no sea su mejor partitura, tengo que decirlo, pero que aún así tiene lo suficiente para, por lo menos, ser recordada. Película que tiene ese aire especial de, sobre todo, usar animatronics, muñecos que se mueven de una forma muy mecánica, muy no sé qué, muy no sé cuánto, pero que con los trucajes visuales de la época quedan resultones. Hay que decir que no quedan tan cantones como yo pensaba. Hace bastantes años que no veía esta película y tenía cierto miedo a ver si... vamos a ver cómo ha envejecido en el sentido de los efectos visuales. Son muy prácticos, demasiado prácticos. Era una época en la que apenas había efectos por ordenador todavía y eran muy primarios y era todo marionetas. Que por cierto, estos días, hace muy poquitas semanas, se hablaba de que estaban trabajando en una posibilidad de una nueva entrega de Gremlins, o una remake, o un spin-off, o como queramos llamarlo, un Gremlins en esta época. Hacerlo ahora. Que el guión estaba ya un poco en marcha y que la idea era hacerlo como en las películas originales, es decir, con animatronics, no con efectos digitales, o mezclándolo de una forma más o menos correcta o disimulada, como podía ser, por ejemplo, con la última entrega de Muñeco Diabólico, que la verdad es que le quedó bastante bien la combinación de digital y de animatronics y de marionetas, porque en el fondo también hay muchos momentos de auténtica marioneta, de auténtico guiñol, por así decirlo, en estos personajes, especialmente los malos, los bichos malos, los Gremlins, porque Gizmo, el protagonista, pues sigue siendo muy adorable. Es un muñeco muy adorable, muy achuchable. En la época de la que yo la veía de niño, tenía un primo muy pequeñín, de 3-4 años, y los llamaba los ositos guarros. Los ositos guarros, que dices, pues tiene mucho sentido. Pues claro, el osito de peluche, que era Gizmo, muy bien, pero los otros serían como otro tipo de ositos, que son bastante desagradables en muchos sentidos. Y es que es una película con un toque de humor muy gamberro. De hecho, es una película que está un poquito en el filo de la navaja en algún sentido, en el que si hubieran ido un poquito más allá, en mala leche, o en buscar un poco más de terror, de suspense, o de incluso gore, lo habrían tenido muy fácil, porque son bichos, los malos, los Gremlins, son bichos bastante cabroncetes, dejémoslo ahí, que hacen bastantes perrerías. Hay una escena que a mí me sigue impactando y que a mí de niño me impactaba mucho, aunque es una escena muy cómica, pero muy fea, muy bestia, lo de las silla de ruedas, esta de la escalera de la mujer que sale disparada ahí. A mí esa imagen de niño me impactaba mucho, en el mal sentido, no me hacía gracia ni nada por el estilo. Y la ves ahora y dices, tía puta, es que vaya, los 80, ¿cómo eran los 80? O sea, es que vaya época, vaya década. Eso ahora yo no creo que se pudiera hacer. Es cierto que lo hacen muy sabiamente, lógicamente se hace con mucha cabeza, con el personaje más odioso de la película, que es pues algo así como el cuento de Navidad de Charles Dickens, el avaro que podría ser Bill Murray en Los fantasmas atacan al jefe, que la critiqué hace muy poquito en un Pelis Vistas, solo que llevado a la máxima exponencia, una especie de mujer rica que odia a todo el mundo, que la primera frase que dice en la película hasta la última es de mala leche y de hacer maldad a los demás, no querer para nada en la Navidad y demás, y que, bueno, pues sí, ocurre lo que ocurre con la escalera y es una escena muy bestia, pero que, bueno, a mí me sigue sin hacer gracia porque es tan bestia que dices, madre mía, lo que acaban de hacer. Y luego hay otra cosa que me acuerdo que me causaba bastante mal rollo de niño, y aún hoy sigue pareciéndome bastante de aquella manera, que es cuando la chica que está enamorada del protagonista cuenta la historia de lo del padre y la chimenea, que dices, madre mía, es que joder, es muy bestia en el sentido muy dramático. La pobre pues odia la Navidad por lo ocurrido en ese pasado y dices, joder, eso para una película de todos los públicos, de toda la familia de aquella época, impacta bastante. Es decir, la mala leche y el grado de, no sé cómo llamarlo, de agresividad en algunos momentos cómicos y demás, es bastante sorprendente. Es una película que evidentemente tiene un tono muy relajado, muy de broma, muchos momentos que podrían ser un poco bestias están muy en off, es evidente, está Spielberg detrás, aunque sea la producción, con lo cual no nos llevemos nada más a la cabeza, pero hay cosas que dices, joder, sorprende bastante. Y luego además tiene un aire muy a cuento, muy chulo, por ejemplo en el comienzo, ¿no? Lo de ese callejón del barrio chino, el final, que es muy chulo, pues se ve que es un decorado, pero que queda muy resultón cuando el chino se va por la acera y se va alejando contando la historia de los Gremlins y demás.
que se ve claramente que es un decorado, pero tiene un aire muy mágico, muy navideño y muy chulo de aquella época, que en ese sentido ha envejecido muy muy bien. Es decir, a lo mejor alguien joven de ahora dices, si es que se nota muchísimo que es un decorado. Pasa un poco con los Goonies. Pero es que tiene ese aire, no sé cómo decirlo, mágico, a cuento, que le viene muy bien y que queda muy bien para este tipo de historia, porque a lo mejor es una especie de cuento navideño, solo que un poquito bestia, un poquito de mal rollo en algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que es una película que en muchas cosas ha envejecido un pelín mal, porque se nota pues el paso del tiempo en muchos detalles. En fin, estamos hablando de que va camino de los 40 años, pero que esas cosas que han envejecido, vamos a decir mal, en realidad son las que le suben en importancia, las que tenemos buen recuerdo de ellas. Sabemos que no vamos a encontrar una película donde hay animatronics, donde hay muñecos que se mueven muy mecánicamente, que se nota claramente que son marionetas, o que son guiñoles, o que son animatronics, pero es igual, forma parte del encanto de la película. Esa visión de los 80 y de la Navidad, y de la sociedad de los 80, ¿no? Que tiene un pozo muy especial. Por ejemplo, el personaje este de la excavadora, quejándose el rato de las cosas del extranjero, a lo extranjero, no hay calidad, la calidad de verdad, el motor, no sé qué, es lo que hay aquí, lo que se hace en América. Claro, eran otros tiempos, ¿no? Eran unos tiempos de Guerra Fría, de que Europa no sé qué, de que los japoneses por otro lado. Ese hombre ahora lo pasaría un poquito mal, porque ahora mismo prácticamente todo lo que hay en Europa y en Estados Unidos es de China y de esa parte del mundo, con lo cual el hombre estaría bastante más cascarrabias de lo que está en la película, pero aún así me mola mucho, así como ese inventor tan chulo, que es un personaje chulísimo, que yo no me acordaba de esa parte de la película, el padre del protagonista, que es chulísimo, todos los inventos que hace, a cual más disparatado no funciona ninguno, pero es muy entrañable y es un personaje muy chulo y que, no sé, tiene mucha personalidad. Es una de esas cosas que se nota que son películas que están muy bien hechas y muy bien diseñadas en muchos detalles y que hacen que sean muy divertidas, muy entretenidas, y que yo creo que tanto para entonces como para la gente joven, los más peques, sobre todo de la casa de ahora, seguro que le ven mucha gracia. Y por ejemplo, el muñeco protagonista, Gizmo, pues sigue siendo igual de adorable y de gracioso, ¿no? Incluso el perrillo que tiene en la familia también queda muy chulo. Es una película muy entrañable, con muchas cosas muy favorables y muy bien hechas. La duración es perfecta, no se te va más allá de la 1:40, con lo cual no se te puede hacer aburrir en ningún momento. Hay algún fragmento de la película donde quizá las sensaciones que tendrían que haber ido un poquitín más allá en alguna cosa, como por ejemplo cuando los Gremlins están por todas partes, quizá habréis buscado un poquito más de mala leche en alguna cosa. Solo claro, esto es una cuestión de ahora, ¿no? De la visión de ahora, de cómo lo ves ahora. Yo creo que ahora esta misma película, con los métodos ahora de, vamos a decir, de animación o como queramos llamarlo, no funcionaría igual para el público de ahora o para el ritmo que se pide ahora en una película comercial, etcétera, etcétera. Y es que claro, las cuatro patas del banco que he mencionado antes son muy buenas. Goldsmith en la música, un Joe Dante que estaba en su mejor momento después de hacer muy buenas películas para toda la familia, con Chris Columbus en el guión, un tipo que ya sabía mucho, y con Spielberg poniendo su mano, aunque sea desde la producción, era una fórmula que no podía fallar. Esa época en la que se decía que se llamaba básicamente a Spielberg el rey Midas de Hollywood, porque no solamente todo lo que dirigía era rentable a más no poder, o era una mina de oro, sino que todo lo que tocaba desde la producción era una fórmula segura de cara al gran público. Luego fue perdiendo un poco esa mano, o se fue por otros derroteros, o no tuvo tanto tino a partir de cierto momento, pero en esa época es que todo lo que tocaba era película de culto y película comercial a más no poder, además sobre todo si estaba orientada al gran público y a la familia. Y Gremlins es el mejor ejemplo de ello. Además, una película súper navideña en todo lo que tiene que tener una película navideña para que sea entretenida y te gusta y que sea recordable. Y esta no deja de ser una especie de clásico moderno, de película de culto para una generación entera, que crecimos con ella desde los más años mozos, por así decirlo, y que a pesar del paso del tiempo, las cosas que podrían haber perjudicado ese mismo paso del tiempo, como lo que he mencionado de los efectos prácticos, son el santo y seña que hacen que sea una película realmente especial, aunque es cierto que tiene muchas cosas muy agradables. Ese toque de mala leche, de lo políticamente incorrecto, de burla incluso, también de homenaje, pero también de burla en ciertas cosas a ese cine de aquella época, es otro detalle que quizá
hace que la película sea más chula todavía, de que guste más todavía y que a pesar del paso del tiempo siga siendo una película, vamos a decir, atemporal, si me lo puedes permitir. Así que por eso y más cosas, la verdad es que es una película que sigue siendo muy interesante y muy destacable, perfecta para Navidad, tanto para ahora como para los que crecimos en esa época, como para los más pequeños de la casa, seguro. Estoy convencido que si se lo pones a un niño de 5, 3, 4, 5, 6 años de ahora, de que están con los digital y con los videojuegos por todas partes, les parecería entretenida y divertida y le apreciarían el toque. Estoy convencido que más de uno de vosotros que la teníais de niño como algo especial, como es mi caso, y ahora tenéis hijos, si se la ponéis o se lo habéis puesto estos últimos años siendo muy pequeños, seguro que le han sabido ver las virtudes que podríamos ver nosotros 40 o 35 años atrás. Estoy convencido, seguro que más de uno me lo comentáis. Así que le voy a poner un 8 porque a pesar de las cosillas que podríamos sacarle un poquito de, bueno, no es para tanto, tal y cual, las cosas buenas que tiene, que son muchas, compensan de sobra lo que podría ser un poquito más cogido con pintas. Así que encantado saber vuestra opinión sobre esta película. La segunda no sé si la voy a poder ver algún día de estos, no sé ni siquiera si está editada o se va a editar o lo que sea, la verdad es que no me suena. Y además creo que también es bastante inferior, de hecho en taquilla hizo bastante menos dinero que la primera, por algo será. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo, a ver si puede caer. Y como siempre, encantado de leer vuestros comentarios, vuestra opinión sobre esta película y por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis el dios.